Los bancos establecen unos sistemas para aplicar los intereses. Ahora hay otro más, porque al final la banca siempre va a intentar enrevesar, como yo digo, un poco para que la gente no tenga claro lo que está contratando. Lo que se conoce efectivamente como la regularización masiva de extranjeros. Creo que sí es importante dejar claro que ya ha habido otras regularizaciones anteriores, no es la primera ni mucho menos. ¿Es tan sencillo conseguir una autorización de residencia aquí en España? No es tan sencillo y hay muchas personas que quieren trabajar y no lo están haciendo por la complejidad que muchas veces tiene una autorización de residencia, y también otro tema que podríamos hablar, por lo lento que es nuestra administración. Tú incluso puedes llegar a esa empresa que te llama sin autorización, sin consentimiento, a reclamarle por vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿no? Por falta de consentimiento. Pues en ese sentido estamos renunciando a muchos derechos, porque al final es la libertad, ¿no? De siempre estar informando de dónde estamos, de lo que hacemos. Es decir, eso es información, eso es valor, eso vale mucho dinero. Javi, cuéntanos cuál es la deuda más alta que has visto. Pues la deuda más alta que he visto era de una pareja, un matrimonio que tenían una farmacia, y la deuda ascendía a 4 millones de euros. Era una deuda que habían contraído para financiar la farmacia y para emprender, y bueno, llegó un momento que, junto también con otras deudas, no solamente era una única deuda, pues le fue imposible hacer frente y fue necesario acudir a lo que se conoce como la ley de la segunda oportunidad. ¿En qué consiste la ley de la segunda oportunidad? Pues la ley de la segunda oportunidad surge a raíz de los problemas financieros que hubo después de la crisis del año 2008. En realidad tardó un poquito la ley, ¿no? Viene a raíz de una directiva y se aprueba en el año 2015, y es un procedimiento que tú tienes que cumplir una serie de requisitos, como no haber cometido delitos en el ámbito socioeconómico o contra la hacienda pública en los últimos 10 años, y que si tú cumples esos requisitos, pues te permite eliminar todas tus deudas. ¿Y esto es únicamente para gente que tiene empresas, para autónomos, o yo como individuo también podría acogerme a esa ley? A ver, en realidad el origen de esta ley viene en las empresas, ¿no? Siempre se había asociado al mundo empresarial. Lo que pasa es que tenemos que diferenciar un concepto que comúnmente se confunde, que es el de persona física y persona jurídica. La persona jurídica es lo que se suele asociar con las empresas, ¿no? Las sociedades, una sociedad limitada, una sociedad anónima. Y después está la persona física. Este procedimiento empezó en lo que se llamaba la ley concursal, que se aplicaba solamente a eso, a las empresas como personas jurídicas. Después, a los autónomos también se le puede aplicar esta ley, e incluso a un particular que ha tenido que acudir a una financiación pues para hacer frente a los alimentos, a pagarle la escuela a su hijo o a cualquier otro gasto de consumo sin necesidad de que sea un empresario. ¿Existe la deuda buena, la deuda mala, o la deuda siempre es algo malo? A ver, yo creo que en relación a esta pregunta, una cuestión muy importante y que creo que falta todavía en nuestra sociedad es la educación financiera. A partir de la educación financiera es como nosotros podemos determinar qué es deuda buena o qué es deuda mala, qué es un activo o qué es un pasivo, ¿no? Yo creo que una deuda mala es aquella que tú te pides un préstamo al banco para irte de viaje. Es decir, yo entiendo que todo el mundo se quiere ir de viaje, pero si no te lo puedes permitir, creo que contraer un préstamo que además te van a poner unos intereses mucho más elevados que, por ejemplo, si accedes a una vivienda, a una hipoteca, es una deuda mala. Que tú tienes una capacidad para pagar y además quieres comprarte una vivienda, pues creo que es una deuda buena, porque además las exigencias que te va a poner un banco para concederte una hipoteca son mayores que para concederte un préstamo que además es más pequeño y que casi te dicen, oye, que te doy 6.000 euros, pero ¿a qué interés? Que eso es otra cuestión muy importante que tendríamos que analizar. Entonces, desde ese punto de vista, la deuda mala, pues esa es básicamente aquella en la que tú el único retorno que vas a tener es ocio y no vas a obtener ni una vivienda ni tan siquiera vas a montar un negocio. Uy, que se me va. Pero ¿podrías poner ejemplos muy rápidos de lo que sería deuda buena? Entendemos que deuda buena puede ser una inversión como una hipoteca, pero también depende un poco si es tu primera hipoteca o si esa hipoteca la vas a tener como segunda vivienda que luego vas a alquilar, y ejemplos más allá de lo que puede ser una hipoteca. Sí, a ver, primero nosotros tenemos que diferenciar lo que es comprar una vivienda habitual, ¿no? Donde tú vas a estar en tu día a día.
Después hay otro tipo de financiación a través de la hipoteca, que tú a lo mejor compras una vivienda y lo haces en realidad como una inversión. Tú haces un estudio y dices, bueno, pues yo voy a comprar la vivienda por tanto dinero, voy a pagar al mes, imagínate, 500 o 600 euros, pero yo después voy a poder alquilar esa vivienda a una familia o a quien sea y voy a obtener 900. Con ese dinero de la hipoteca, con ese dinero del alquiler voy a poder pagar la hipoteca y además que voy a ganar 300 euros. Yo creo que es una inversión muy buena. Deuda mala, pues ya nos vamos al caso que más frecuentemente le pasa a clientes que vienen al despacho. Voy a comprar gasolina, que eso ahora ya no se hace tanto, y en la misma gasolinera me ofrecen una tarjeta que está asociada a un banco, en este caso, que es quien concede la tarjeta. ¿Qué ocurre? Que esas tarjetas normalmente tienen un interés altísimo. Yo he llegado a ver tarjetas de crédito con más de un 26% TAE. Y además se encuentran en una modalidad que se llama revolving, que es un sistema de cálculo que tú cada vez que pagas como que te dan un capital adicional. Entonces tiene un sistema de cálculo tan complejo que hay personas que se han llevado pagando durante 20 años y dices, bueno, si yo usé 6.000 y todos los meses a lo mejor una cuota pequeña de 80 euros, pero es que llevas 20 años pagando y nunca baja la deuda. Entonces, obviamente eso es una deuda que además que no la terminas de pagar nunca, tú la utilizas normalmente pues para financiar un televisor, es decir, para comprar, que yo entiendo que todo el mundo quiere tener un televisor, pero hay que ser consecuente con la situación de cada uno y en la medida de lo posible pues evitar este tipo de endeudamiento, que lo único que va a hacer es que te encuentres en una situación peor de la que estabas antes. Javi, acabas de hablar de 26% TAE. ¿Qué es TAE? Vale, esto es muy importante y volvemos a la educación financiera. Los bancos establecen unos sistemas para aplicar los intereses. Normalmente cuando nosotros vamos a hablar de un préstamo personal, hay dos tipos de indicadores. Ahora hay otro más, porque al final la banca siempre va a intentar enrevesar, como yo digo, un poco la cuestión para que la gente no tenga claro lo que está contratando. Está el TIN, ¿vale? El TIN, cuando tú lees TIN, es la tasa que ellos te aplican, en principio sin comisiones, recargos y todo lo que conlleva esa financiación. La TAE es la tasa anual equivalente y ahí ya llevas incluida, por ejemplo, las comisiones de apertura, comisiones por posiciones deudoras, es decir, engloba todo. Ojo, ahora, porque también hay una ley, además de la ley de la segunda oportunidad, que se llama la ley de represión de la usura. Una de las preguntas que más veces me hacen es, ¿yo puedo cobrar lo que quiera de intereses, no? Que es una pregunta que es normal, ¿no? Es decir, en la financiera no puede cobrar o un banco no puede cobrar lo que ellos quieran, porque hay una ley que dice que si el interés es usurario, el contrato es nulo. Entonces, ¿qué ocurre? Hablando de la TAE, que se ha demostrado actualmente a través de pruebas periciales en procedimientos que esa TAE del 24 o del 25% en realidad era mucho más. Porque si tú realmente vas al cuadro de amortización y haces el cálculo de lo que el cliente acaba pagando, estaríamos hablando de intereses de hasta el 30 o el 36% TAE, incluyendo todas las comisiones y todos los recargos que conlleva ese producto financiero. Volviendo un poco a lo de deuda buena y deuda mala, simplemente por dejarlo ahí aparcado, ¿crees que también la deuda buena puede ser un poco psicológica? Me explico. Hay muchas empresas, me viene el ejemplo de, por ejemplo, OpenAI, que no sé sus cuentas, pero así a priori parece que están perdiendo dinero, porque, por ejemplo, esta semana han reducido un montón el precio de sus modelos de lenguaje. Claro, yo esto entiendo que lo hacen para quitar un poco a sus competidores, para hundirles, pero ellos están perdiendo dinero. Realmente como empresa no están generando beneficios. Eso es una deuda que yo entiendo que ellos lo consideran como buena, pero también es buena un poco psicológica, porque en realidad pues no creo que les vaya mal, pero les puede ir mal. Pues en la competencia pues contratar con algo mucho mejor, que en este caso no creo que pase. Sí, por supuesto, ya entrando dentro del ámbito empresarial, el concepto de deuda es mucho más amplio, incluso los apalancamientos en la deuda a partir de determinados niveles de negocio, sí que hay que plantearse muy bien si acudir a financiación o no. Es decir, la financiación no es mala de por sí y yo lo pienso así. Es necesaria la financiación, es necesaria la banca, sobre todo para que crezcan los negocios y para que las personas
que realmente no tienen una capacidad para pagar muy elevada puedan acceder a una vivienda. Y efectivamente hay veces que es complicado determinar si es una deuda buena o una deuda mala y habrá que hacer un estudio. A lo mejor tú dices, bueno, voy a montar un negocio, no siempre va a ser bueno pedir una financiación. Si tú has estudiado que el negocio tiene una viabilidad y, bueno, nadie sabe perfectamente lo que va a ocurrir cuando abres un negocio, pero bueno, que hay que estudiar cada caso concreto. Yo principalmente hablo también desde mi experiencia y desde el gran número de clientes que he tenido. Como individuos, ya no como empresa, lo que sí desde mi punto de vista es una deuda mala a todos los efectos es lo que estamos hablando, acudir a deuda para algo que realmente irte a un viaje puedes prescindir de ello o incluso ya no irte a un viaje, sino comprarte un vehículo de 70, 80 mil euros cuando tú realmente al mes estás ganando 1.600, 1.700 euros, que al final te va a quedar una cuota de 700, 800 euros solo en un vehículo, es decir, en algo que, bueno, que sí, que puedes necesitar un vehículo, pero a lo mejor en vez de ir en el coche de 70.000, pues te puedes comprar incluso uno de 15.000 y puedes desplazarte igual. Entonces, diferente es un taxista. Mira, ahí podemos ver un ejemplo de, bueno, es que me compro un coche para ejercer mi actividad. Pues mira, a lo mejor eso no es un pasivo, eso es un activo. Ahí sí, claro, es una herramienta. Entonces, lo que antes era una deuda mala, pues ahora es una deuda buena. Por supuesto, cada caso es diferente, pero yo hablo en el caso general, ¿no? Una persona que utiliza el vehículo para desplazarse a su trabajo todos los días y que se compra un vehículo de alta gama cuando no puedes comprártelo, si te lo puedes comprar y cada uno que haga lo que quiera con su dinero. Ya cambiando un poco de tema, tú también te dedicas a la extranjería, ¿no? Sí. Vale, quería hablar de ahora que está un poco candente, ha sacado en este caso el PSOE una nueva propuesta parlamentaria sobre la regularización de extranjeros en situación irregular. ¿Esto cómo va a ser o qué efectos tiene? Bueno, ahora ya está en el Parlamento y va a salir adelante, todavía no tenemos la fecha definitiva, lo que se conoce efectivamente como la regularización masiva de extranjeros, o así como sale también en las noticias. Antes de entrar a valorar cómo va a ser esta regularización, creo que sí es importante dejar claro que ya ha habido otras regularizaciones anteriores, no es la primera ni mucho menos. En este caso, además, la tramitación ha salido adelante pues, gracias al apoyo del Partido Popular y del Partido Socialista y de otros grupos parlamentarios. Entrando ya en lo que puede ser esa regularización, que bueno, que sí que recibe mucha crítica de ahora esto cómo es posible, 500.000 de personas, es decir, esa regularización no va a ser, venga, ahora 500.000 de personas van a estar en situación legal. Es decir, ahí se pedirán algunos requisitos seguramente, todavía no tenemos sobre la mesa la ley, pero seguramente pues pidan un contrato de trabajo, es decir, se la van a dar a determinadas personas que cumplan unos requisitos, ¿vale? Eso dejarlo claro y que efectivamente se podrán acoger, esto ya lo sabemos, a aquellas personas que hubieran entrado antes del 1 de noviembre del año 2021. Vale, entonces realmente, que hay gente que igual lo piensa, ¿es tan sencillo conseguir una autorización de residencia aquí en España? Pues mira, yo en esto soy bastante crítico en el sentido de que creo que no es tan sencillo y hay muchas personas que quieren trabajar, ahora pondré un ejemplo práctico, y no lo están haciendo por la complejidad que muchas veces tiene una autorización de residencia y también otro tema que podríamos hablar por lo lento que es nuestra administración. Hablo de un ejemplo práctico, pues ahora recientemente hemos tenido una sentencia del Tribunal Supremo que ha dicho que un determinado periodo, que es lo que se llama el periodo cuando tú estás en situación de asilo, pero hay una situación en la que no te han concedido el asilo, ¿vale? El asilo estamos hablando de personas que solicitan en cierta medida estar en España porque han tenido que irse de su país porque hay un conflicto político, ¿vale? Para que lo entiendan los oyentes. Y bueno, esas personas cuando venían a España lo solicitaban y la administración es tan lenta que tú a partir de los 6 meses ya podías empezar a trabajar, pero realmente todavía no te lo habían concedido esa autorización. ¿Vale? Por no alargarme en este caso, antes tú con ese periodo de cotización, si cotizabas 6 meses y estabas 2 años en España, después se hacía una solicitud que se llamaba, o se llama, porque la figura sigue existiendo, el arraigo laboral. Vale. Ahora el Tribunal Supremo dice que esos periodos de cotización no sirven para este tipo de autorización. Entonces yo ahora me estoy encontrando que las últimas semanas, ¿vale? Porque esta sentencia es bastante reciente, me llaman al despacho
y me comentaban, vale, Javier, es que yo estaba trabajando y ahora no sé qué hacer. Y ahora la solución que tienen muchas personas, sobre todo las que han estado 2 años en España, es desistir de ese trabajo, es decir, que están aportando al final a la economía española, y pedir otra autorización que se llama arraigo para la formación, que no te permite trabajar, solamente te permite residir durante 1 año. Después puedes hacer un cambio, incluso cuando has hecho un curso de formación, pero ¿qué sentido tiene para la economía española y para nuestra sociedad que una persona que ya está cotizando y ya está trabajando tenga que renunciar a este trabajo? Entonces, bueno, obviamente generalizar no es bueno y aquí os he puesto un ejemplo de que hay muchas personas que vienen a España que están trabajando y que el mito de que es muy sencillo conseguir una autorización desde un punto de vista legal no es cierto. Cuando hablamos de autorizaciones o permiso de residencia o de trabajo en España, ¿eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de papeles o cuando se habla de papeles? No, que esta persona no tiene papeles. Claro. ¿Qué son los papeles? Es muy buena pregunta. Efectivamente, nosotros hablamos de papeles a cualquier tipo de autorización que a ti te permita estar en España o bien residiendo y trabajando, ¿vale? Esto hay que dejarlo claro. Hay autorizaciones que te permiten solamente residir, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de papeles, hablamos de toda autorización que a una persona que viene de otro país le permite estar en España, ya sea en cualquiera de las modalidades. Ahora bien, dentro de estas modalidades se pueden diferenciar lo que son meras estancias, como puede ser una estancia. Tú, si vienes a estudiar a España, puedes pedir una estancia por estudio, y después otro tipo de autorizaciones que son ya quien se quiera quedar en España trabajando, que hay diferentes modalidades que ya la puedes solicitar si tienes un contrato de trabajo o cumpliendo los requisitos que cada autorización pida y que te permite trabajar. Ahí es cuando, en todos estos casos, hablamos de papeles. ¿Y a nivel de impuestos? A nivel de impuestos, es muy importante que cuando una persona viene a España haga una buena planificación tributaria. Porque tú lo que tienes que determinar cuando estás en un país, ya sea España o cualquier otro país, lo que pasa es que cada país tiene su normativa interna, ahora hablo de España, es si tú eres residente fiscal aquí en España. Entonces, lo que dice ahora mismo la ley española, la ley tributaria, es que el criterio más que suele conocer todo el mundo es si tú resides más de 183 días, eres residente legal en España. Pero después hay otros motivos que quizás no son tan claros, que es como, por ejemplo, que tú tengas tus intereses económicos en España o que tu hijo y tu cónyuge residan en España. En este último caso, hay lo que se llama una presunción. Es decir, si a ti, por ejemplo, la agencia tributaria te notifica que entienden que tú eres residente fiscal en España porque tu hijo y tu cónyuge viven aquí, tú puedes, en todos los casos te vas a poder defender, pero en este caso se presume, no directamente. Si tú estás más de 183 días, se entiende. Entonces, bueno, en estos casos, cuando un cliente me viene al despacho, yo también le digo que lo primero que tenemos que ver es si va a empezar a trabajar aquí, si es residente fiscal, más que nada para que después no te lleves una sorpresa. Sobre todo para el tema de los permisos, los papeles, se habla mucho del arraigo, pero ¿qué es el arraigo? Vale, a ver, el arraigo como término es un término que se utiliza por parte de la legislación española para decir que una persona pues ya lleva aquí un determinado tiempo y que por lo tanto en cierta medida se ha adaptado a la sociedad y bueno, que en este sentido merece una autorización, ¿vale? Aquí cuando hablamos de arraigo estamos hablando de los tipos de autorizaciones que existen para personas que están en situación irregular. Por ejemplo, una persona que viene a España que se queda más del plazo de 90 días, que es el plazo del visado de turista, al día siguiente, ya cuando pasan los 90 días, inmediatamente estaría en situación irregular. Entonces, cuando pasa un determinado tiempo, en este caso tenemos 4 tipos de arraigos, por resumirlo, pues si pasan 2 años te puedes acoger a algunos tipos de arraigo, como puede ser el arraigo para la formación, que hemos visto antes, y a los 3 años al arraigo social, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de arraigo, hablamos que se dan una serie de circunstancias, como es el arraigo para la formación, que realizas un curso, en este caso que se llaman de difícil cobertura, y que a raíz de este curso tú puedes acceder a una autorización de residencia, ¿no? El hecho de hacer un curso en España, además para a lo mejor un trabajo que no tiene muchos trabajadores, pues demuestra que es un arraigo y que vienes en cierta medida o que estás aquí ya y lo haces para colaborar y para mejorar la economía en sectores que seguramente los españoles seguro que no estamos trabajando, porque además esos cursos
los publica hasta el SEPE. Entonces, en este sentido, está todo analizado y saben perfectamente que en determinados sectores faltan trabajadores y por eso sacan este tipo de autorizaciones también. Es interesante eso que comentas en relación a que, bueno, antes decías que quizá, o que en algunos casos no es tan fácil conseguir los papeles. Si tú eres una persona en situación irregular y quieres acceder a un trabajo, claro, ¿qué opciones tienes? Y también la otra parte, tú como empresario quieres contratar a alguien que no tiene papeles, ¿qué riesgos hay en eso? A ver, en relación a la primera parte de la pregunta, como hemos visto, las opciones son varias, ¿no? Hay 4 tipos de arraigo. Un arraigo que yo suelo tramitar mucho a día de hoy es el arraigo familiar, que ese ni tan siquiera te exige un tiempo, sino lo que te exige es que, por ejemplo, tengas un hijo con nacionalidad española. Vale, que ahora podemos hablar de esos supuestos, de cómo es posible que una persona tenga un hijo de nacionalidad española y él no tenga a priori una autorización, ¿no? Entonces, en ese caso, como tú tienes un hijo de nacionalidad española, puedes solicitar lo que se llama el arraigo familiar, que además te permite, en este caso en concreto, residir y trabajar en España durante 5 años legalmente, ¿vale? En los otros casos, podemos hablar del arraigo para la formación, que es el que he comentado antes. Tú puedes acceder cuando llevas 2 años. Hay una serie de cursos que se publican por el SEPE, como por ejemplo para la hostelería, me lo estoy inventando. Hay que ir mirándolo cada trimestre. Entonces hay cursos para ese tipo de sectores que faltan trabajadores. Tú haces un curso orientado a ese trabajo y tienes una autorización de residencia. Eso sería una vía para conseguirte una autorización de residencia y en este caso posteriormente una autorización de residencia y trabajo. En el caso de los peligros que puede tener un empresario, pues obviamente yo no estoy a favor de que se contrate a personas que no tienen una autorización de residencia. Más que nada porque el empresario puede recibir sanciones que establece la Ley Orgánica de Extranjería de hasta 100.000 euros y además a esa persona también le puede perjudicar porque le podrían poner hasta una orden de expulsión de España. Entonces yo creo que la mejor manera de ayudar a estas personas que además quieren trabajar, ¿no? Pues es efectivamente buscar dentro de los arraigos, si está en situación irregular, cuál es el que más se adapta a sus circunstancias. Y por parte de España como país, pues que en este caso el gobierno sacara medidas quizás para cualquier persona que quisiera trabajar, es decir, tuviera la posibilidad de trabajar. No tiene sentido que una persona que la quieren contratar tenga que esperar 3 años. Es decir, si ya directamente lleva 6 meses pero tiene una posibilidad de trabajar, es decir, vas a ayudar a una persona y además no la vas a tener en una situación irregular. Claro, pero ahí, por ejemplo, se me plantea la duda de gente que viene, bueno, de África o en general refugiados de guerra, Siria, lo que sea. Esa gente hasta que no tiene los papeles está en situación irregular. Entonces, ¿puede acceder al mercado laboral sin trabajar en negro? Si no tiene una autorización, legalmente no puede, porque además no puede sacar un número de la Seguridad Social. Entonces, Que los primeros meses imagino que será un infierno para ellos. No sé si el Estado contempla algún tipo de ayuda para ese tipo de personas. no, en esa situación, está en una situación precaria, lo que hay son asociaciones que apoyan a determinados colectivos y es lo que pueden conseguir. Más que nada porque es que, como os estoy comentando, más que nada, salvo que tuviera un familiar directo, que es el arraigo familiar, que es el que hemos hablado, que no suele ser el caso que tú me has comentado, es muy complicado que consigan una autorización, al menos hasta que hayan pasado 2 o 3 años. Entonces, yo creo que el problema migratorio hay que tratarlo, pero hay que tratarlo con datos reales. Es decir, hablar de la inmigración sin hablar de la legislación, al final es hablar por hablar, desde mi punto de vista. Entonces, a partir de los datos que tengamos de inmigración y de las herramientas legales, ver qué está ocurriendo y si hay personas que incluso pueden acceder antes al mercado de trabajo, pues darle esa posibilidad. Porque yo creo que si además hay esa demanda por parte de los empresarios en determinados sectores, pues efectivamente creo que ponerle un impedimento ya no solo a la persona que viene a España, sino al empresario nos perjudica a todos como economía. Ahí comentaste el tema de que hay ciertos sectores o trabajos que se mencionan que para gente que viene extranjera. ¿Me podrías mencionar alguno así o si te sabrías algún sector de este caso? Efectivamente, el sector de la hostelería suele ser el sector donde faltan trabajadores. En el sector del campo, que suelen ser más trabajos de temporada, también suelen faltar bastantes trabajadores.
E incluso el otro día, porque bueno, estuve efectivamente leyendo los trabajos de difícil cobertura, vi un trabajo que era camarero en barco, ¿no? En tema del mar, ¿no? Que ya cada vez menos gente quiere trabajar en este sentido, de como, bueno, pues como en un barco, porque son trabajos quizás más duros, que conllevan irte de tu casa varios meses. Y en esos sectores suele haber bastante demanda e incluso pues está este catálogo de formación que te permite acceder y hacer el curso para después intentar conseguir trabajo en estos sectores. Es decir, una forma interesante para conseguir, como decimos, los papeles sería ver qué tipo de formación o qué tipo de trabajos ofrecen aquí y aplicar a ellos, ¿no? Exacto, lo que pasa es que el problema que os he comentado es, en este caso, el arraigo para la formación te exige estar 2 años en territorio español, aunque en situación irregular. Entonces no tiene mucho sentido que tú tengas que esperar 2 años y al año ya puedes acceder a un sector de estos. Pero claro, eso ya está documentado porque el mismo SEPE es el que publica los trabajos de difícil cobertura. Pero claro, si tú no llevas 2 años, por mucho que tú quieras, en este caso, hacer ese curso, no, vale, no lo vas a poder hacer. Lo vas a poder hacer o lo puedes hacer, pero no vas a conseguir la autorización de residencia. Decías antes que puedes llegar a conseguir autorización de residencia, si no lo entendí mal, si tienes un hijo con nacionalidad española. Entonces la duda que me surge es, yo soy una persona extranjera, vengo a España, tengo un hijo en España, ¿mi hijo ya es español de forma automática? Eso es una pregunta que me hacen frecuentemente. De forma automática, la ley española no reconoce que tu hijo sea español. Entonces, tú cuando tienes un hijo en España, con la regla general es que tu hijo al año de estar en España puede solicitar la nacionalidad por residencia, que es la nacionalidad que más se suele gestionar. Excepto algunos casos, que son los casos que se llaman los supuestos de simple presunción, ¿vale? Con valor de simple presunción. En estos casos, como el país de origen de los padres no reconoce la nacionalidad al menor, España, para que ese menor no se quede en situación de apátrida, se llama, sí que le reconoce inmediatamente la nacionalidad española. Ese sería el único caso en los que, si por ejemplo una familia, se me viene a la cabeza, de Colombia, viene a España y tienen un hijo en España, aunque los padres incluso no tuvieran una autorización, directamente cuando nazca el menor se podrían ir al registro civil e inscribir a su hijo como persona de nacionalidad española. Una duda, Javi, que se habla mucho de, por ejemplo, los ingleses, los alemanes que vienen aquí a España a jubilarse. En este caso había una cosa que se llamaba la Golden Visa y ahora lo han quitado. ¿Qué proceso tendría que hacer una persona inglesa o alemán que quiera venir aquí a jubilarse? A ver, tenemos que diferenciar al inglés del alemán, no por nada, sino porque los ingleses salieron de la Unión Europea, por lo tanto los beneficios que nos da la Unión Europea, es decir, como si un español va a Francia, o un francés viene a España, o un alemán, en el caso de los ingleses ya pasan al régimen extracomunitario. Entonces, en este caso, el inglés, ahora yéndome al tema de la Golden Visa, pues efectivamente se va a eliminar. Era una autorización que te permitía residir en España si hacías una inversión de determinada cantidad en el tema inmobiliario, y como considera en este caso el gobierno que eso está afectando al tema de los alquileres, pues se va a proceder a la eliminación. Ahora me voy a ir al caso de los ingleses, si quieres ahora hablamos de los alemanes porque eso afectará a toda la Unión Europea. Los ingleses siguen pudiendo acceder a autorizaciones de residencia, como puede ser lo que se llama la residencia no lucrativa. Una residencia no lucrativa te permite residir en España durante un año si tú tienes una cantidad de dinero. Ahora mismo creo que la cantidad exacta son unos 28.000 euros. Y si tú tienes ese dinero en el banco y lo puedes acreditar cuando solicitas la autorización, puedes residir durante un año en España sin necesidad de trabajar ni de hacer nada más. Eso sería una de las vías. En el caso de los alemanes, estamos hablando de la Unión Europea. En la Unión Europea existe la libre circulación. Por lo tanto, ellos solamente a los 3 meses, a los 90 días, que es el periodo que siempre hablamos del visado de turista, en el caso de los europeos, pues simplemente si quieres trabajar en una empresa, notificar
que tú como alemán quieres permanecer en España, pero no tendrías que hacer una autorización como puede ser el caso de un inglés o incluso de un americano. El tema de la tributación sí hay, y como hemos hablado antes, sí que tendría que hacer la planificación tributaria porque, salvo que hubiera convenios de temas de tributación bueno, en la Unión Europea tenemos reglamentos, pero bueno, sí que habría que hacer una planificación tributaria para que no se lleve ninguna sorpresa. Y, por ejemplo, una persona, el llamado nómada digital, ¿cómo tendría que hacer si querría residir aquí en España? Pues efectivamente el nómada digital se pediría una autorización, normalmente la misma empresa, si tú lo hablas con la empresa del país en el que estés viviendo, quiere tramitar este tipo de autorización, tendrías que reunir una serie de requisitos, también la empresa, y tú directamente podrías estar, como se dice, teletrabajando en territorio español. Igual también hay que ver en ese caso el tema de la seguridad social, porque también podría haber conflictos con la seguridad social del país de donde venga esa persona. Por eso, antes de hacer cualquier gestión, es muy importante recibir un asesoramiento, e incluso para las empresas, ya que podría tener efectos fiscales, ya que si el trabajador tiene una serie de poderes y puede actuar en nombre de la empresa, se podría considerar hasta que la empresa tiene una residencia permanente en España. Entonces ya me he ido un poco más allá, pero lo que quiero decir es que en estos casos no es complicado, pero no es tan sencillo como, bueno, autorizo al trabajador que se vaya a España, sí, eso está muy bien, pero siempre viendo los requisitos que tiene que cumplir y sobre todo a efectos tributarios, también cómo puede repercutir. ¿Y esto sería lo mismo siendo un freelance, por ejemplo? Sí, a ver, en principio, normalmente este tipo de autorizaciones se gestionan cuando tú trabajas por cuenta ajena. En el tema de los freelance hay bastante más controversia en cuanto a la legislación y habría que ver si efectivamente se puede acoger a la figura del nómada digital o tendríamos que acudir a otro tipo de autorizaciones en territorio español, dentro de las autorizaciones de trabajo. Principalmente se gestiona, como he dicho, para el tema del trabajador por cuenta ajena. Pasando al tema de nacionalidad, yo lo conozco porque, bueno, parte de mi familia es de Argentina y demás. Si tú tienes familiares españoles y tú eres un ciudadano argentino, puedes pedir la nacionalidad española, aun si tú no vives en España. ¿Esto es por la cercanía cultural o porque entre España y Argentina hay algún tipo de convenio? ¿O esto funciona así con todos los países? A ver, eso yo creo que lo tenemos que matizar, ¿no? En cierta medida, dentro de los tipos de nacionalidad tenemos varios tipos. Yo hablaba antes de la nacionalidad por residencia. También tenemos lo que se denomina nacionalidad por opción, que es si tu padre y tu madre tienen nacionalidad española, tú puedes acceder a la nacionalidad española. O abuelos también, y ahora hemos tenido lo que se llamaba también la ley de memoria democrática. Pero, por ejemplo, si tienes un primo o un tío, no puedes tener la nacionalidad. Y después tendríamos la nacionalidad por residencia, que en este caso es diferente al que tú me comentas, es decir, tú tienes que residir en España un determinado tiempo. Según los tipos de países, tenemos con carácter general, son 10 años, por ejemplo, un marroquí, si viene a España, tiene que residir legalmente, porque no vale las estancias por estudio no sirven a los efectos de la nacionalidad, durante 10 años en España. Después los que han adquirido la condición de refugiado son 5. Después tenemos 2 años en el caso de determinados países, como puede ser Argentina, países iberoamericanos, Guinea Ecuatorial también, y 1 año, por ejemplo, si tú estás casado con un español o una española. Entonces me he ido un poco en el sentido, porque tú me has preguntado si estás en Argentina, pero lo que yo quiero matizar es que muchas veces dicen, no, yo que tengo a lo mejor un tío en España, ya puedo tener la nacionalidad. En cuanto a los motivos de por qué se hace esto, pues yo entiendo que efectivamente España dice, bueno, si tienes un padre o una madre con nacionalidad española, creo que el arraigo con España es fuerte, ¿no? Es decir, es un familiar directo, un abuelo, y que por lo tanto esa persona es merecedora de tener la nacionalidad española. ¿Y eso es independiente del país? Sí, eso es independiente. Es diferente con lo que hablamos de la nacionalidad por residencia, que bueno, ¿por qué una persona de Argentina, Colombia puede conseguir la nacionalidad por residencia en 2 años y un marroquí no?
a ver, puede ser cuestionable o no, pero evidentemente nuestra legislación lo que ha tenido en cuenta, sobre todo, es la cercanía que hemos tenido nosotros siempre con esos países. Compartimos la lengua, seguramente culturalmente compartimos muchas cosas, entonces, pues por esa cercanía con esos países, pues nuestra legislación entiende que en vez de en 10, pues la pueden tener en 2. Por ejemplo, con el caso de Ilia Topuria, que bueno, ganó la pelea, ganó el torneo de la UFC, se dice mucho de que las personas famosas pueden conseguir la nacionalidad más rápido. ¿Esto es cierto? A ver, dentro de los diferentes tipos de nacionalidad, casi que las vamos a tocar todas, y eso está muy bien, está la nacionalidad por carta de naturaleza, ¿vale? Porque os digo que existe esta nacionalidad. Esta nacionalidad se puede conceder discrecionalmente, es decir, por no entrar en tecnicismo, se puede conceder por el gobierno a través de un real decreto y se concede de una manera directa. Entonces, bueno, efectivamente, pues las personas más que famosas, las personas que, en el caso, por ejemplo, de Ilia Topuria, que ha competido fuera de España, representando también a España, además de su país, pues ha entendido el gobierno que merecía la nacionalidad y que por lo tanto existe esta vía que es mucho más rápida, es directa, y le han dado la nacionalidad. No obstante, matizar que en el caso de Ilia Topuria, si no estoy equivocado, también había estado más de 10 años en España, por lo tanto hubiese podido acceder, es verdad que esperando, porque ese es otro problema que existe, pues a la nacionalidad a través de la residencia, que son 10 años y en este caso hubiese tenido que esperar pues el tiempo de la solicitud, lo que hubiera tardado la administración en resolver, como máximo un año, aunque puede llegar a tardar más. Y si tarda más, ¿hay algún tipo de caducidad en el procedimiento? En el sentido de si tarda más de X tiempo, automáticamente te concedemos la nacionalidad. No, a ver, en este caso lo que tenemos que hablar es de cuando la administración nos responde, ya sea en nacionalidad o cualquier otro trámite o cualquier otra solicitud, de lo que se llama como silencio. El silencio administrativo, ¿no? Que lo conoce casi todo el mundo. Está el silencio administrativo positivo y el negativo. Pues efectivamente el negativo es que si pasa ese tiempo y no te han contestado, pues que no te dan la razón. Vale, entonces yendo al caso de la nacionalidad, la administración en los trámites de nacionalidad tiene un año. Entonces al año si no responde, se entiende que hay silencio negativo. Tú lo que puedes hacer frente a ese silencio negativo, ¿vale? Porque no te han dado respuesta, es poner un recurso en vía judicial y alegar efectivamente tú cumples los requisitos y que la administración ha tardado, no ha contestado en este caso, y por lo tanto ya sería en vía judicial, en este caso en la vía contenciosa administrativa, necesitas un abogado y un procurador, quien sea el juez, si tiene que llegar la sentencia, el que decida si quieres la nacionalidad. ¿Qué ocurre muchas veces? Que se pone el recurso contencioso administrativo y la propia administración, antes de que acabe el procedimiento, te acepta la nacionalidad y directamente pues, o bien llegas a la sentencia para solicitar lo que se llaman las costas o ya finaliza el procedimiento y te consigues la nacionalidad incluso sin necesidad de que llegue a sentencia. Vale, y por terminar esto, si, no sé si lo comentaste antes, pero bueno, por si acaso lo pregunto, si eres extranjero o extranjera y te casas con un español, ¿automáticamente adquieres la nacionalidad española? No, automáticamente no. Tendrías que estar casado con el español, la española, durante un año y al año de residencia legal ya puedes solicitar la nacionalidad y obviamente pues que en el momento de la solicitud no te encuentres en separación o que estés efectivamente un año. Y se encuentra, esto es típico caso, más bien es como que suena a cliché o chiste de me caso con alguien, con incluso un desconocido, para conseguir la nacionalidad. ¿Esto cómo lo tramita la ley o cómo lo tiene en cuenta? ¿Lo investiga o qué hace? Vale, esto es lo que se conoce como los matrimonios por conveniencia. Y efectivamente, bueno, yo a mis clientes, pues si alguna vez ha habido una insinuación, lo primero que le he dicho es que no se le ocurra, ¿no? Porque tiene repercusiones civiles, administrativas incluso, en cuanto a sanciones. Y bueno, en vía penal ahora hay bastante controversia para ir en supuestos en los que si hay falsedad documental, ¿vale? Tú presentas un documento en este sentido para solicitar la nacionalidad
supuestamente porque te has casado con una persona, pero ese documento en cierta medida puede llegar a ser falso porque se considera que tú te has casado con esta persona en fraude de ley, ¿no? Entonces, en ese caso, incluso puede haber responsabilidad penal. Me parece muy difícil controlar eso. Incluso una parte puede pensar que es una historia de amor genial y la otra parte puede ser la interesada. O al revés. Claro, lo que pasa muy es que subjetivo. tú tendrías que aportar pruebas a la hora de hacer la nacionalidad, pues bueno, el empadronamiento, haber estado viviendo con esta persona y demostrar en este sentido pues que estás casado, que yo no digo que en alguna ocasión pues seguramente lo hayan conseguido y no haya habido ninguna repercusión, pero bueno, yo creo que correr ese riesgo, seguramente pudiendo optar a otras vías, quizás mucho más largas y complejas, no merece la pena y obviamente es un delito, así que yo le digo a todos mis clientes que tengan mucha precaución y a los españoles que quisieran acceder por lo que sea. No sé si de por medio pudiera haber algún tipo de dinero o lo que sea, que tampoco lo haga. Y ahora un poco cambiando de tema, que hemos visto que también tratas el tema de protección de datos. Las típicas llamadas que te hacen comerciales, ¿esto es legal? Que te estén aturullando a llamadas todo el rato. Sí, a ver, esto cada vez nos hemos puesto más estrictos, sobre todo a partir del Reglamento General de Protección de Datos. Aquí en España la transposición se hizo, es decir, la transposición, como se adapta en este caso la directiva o el reglamento a través de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y efectivamente, en el tema de las llamadas, lo primero que tenemos que analizar es si hay consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Es un tema Relativo. Estamos hablando de protección de datos, ¿eh? No el consentimiento quiere decir que tú, por ejemplo, pues rellenes un formulario, ¿no? Vosotros tenéis el podcast, pues mira, relleno un formulario porque quiero ir a hablar con vosotros. Y vosotros en ese formulario tenéis que tener lo que se llama la política de privacidad. Acepto la política de privacidad y además tenéis que informar abajo pues, de la finalidad, de los destinatarios de la información y demás. Vale. Entonces, si vosotros recabáis esa información, vosotros, evidentemente, una de las cosas que pondréis en la política de privacidad es que con ese consentimiento os autorizan a llamar, ¿vale? Esa es la primera capa, ¿no? Como yo digo. Si tú tienes esa autorización, llamas a esa persona y efectivamente estás autorizado, ¿vale? Entonces, primero tenemos que ver si tú has dado esa autorización. Si tú no has dado esa autorización, tú incluso puedes llegar a esa empresa que te llama sin autorización, sin consentimiento, a reclamarle por vulneración de la Ley Orgánica de Protección, de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿no? Por falta de consentimiento. Y efectivamente ahora también se ha creado se creó ya hace varios años, la famosa lista Robinson. La lista Robinson, que muchas personas me preguntan, es una lista que directamente cuando tú te apuntas, todas las empresas que hacen llamadas comerciales tienen que consultar si tu número de teléfono y si tuvieran algún otro dato aparece en esta lista. Porque tú directamente en esta lista lo que manifiestas es una oposición directa en virtud de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que hay varios derechos, derecho a acceso, de supresión, de oposición, pues una oposición directa a que esas empresas no te llamen. Entonces, muy interesante, yo les recomiendo a todo el mundo que se apunte en esta lista, que además es gratuita. Es verdad que hasta que no pasan unos 2 meses la misma lista Robinson te advierte de que puede ser que no surta efecto o que no aparezca y directamente te opones. Pero no obstante, aunque tú no estés en esta lista, si te llaman, no solo incluso llamadas, sino también ahora el spam ya me aparece hasta en WhatsApp. Es decir, ya los niveles de spam no solamente se limitan a llamadas, ya es WhatsApp, correo electrónico. Sí, pero ahí quizás son cosas diferentes, ¿no? Porque una parte puede ser empresas que te quieran ofrecer algún tipo de servicio y otra parte, pues que sean directamente estafadores. Entonces, en el caso de las empresas, si tú estás dentro de la lista Robinson y te llaman, ahí yo entiendo que están infringiendo la ley. Claro. Podrían ser sancionadas por ello. Pero luego, las personas que quieren directamente acceder a tu cuenta bancaria o cometer algún crimen, no puedes denunciarlas, ni siquiera puedes identificar quién está detrás de la pantalla, porque directamente no lo sabes. Sí, efectivamente. Estábamos hablando del tema de empresa, de una empresa o de cualquier persona que te mande publicidad. Pues tú puedes adoptar medidas legales. En el caso que tú directamente me comentas, pues estaríamos hablando de un delito de estafa, ¿no? Lo que pasa que obviamente, pues normalmente este tipo de mensajes te llegan de a lo mejor de países que es imposible localizar a estas personas. Denunciarlo, puedes denunciar, pero muchas veces pues lo mejor en estos casos es simplemente eliminar, obviamente nunca acceder a enlaces
de que te compartan, que te pidan información personal y ya está. En cuanto a la información comercial, pues directamente, a lo mejor si decides no reclamar, tampoco reclamar a todas las empresas, pues o bien incluso mandarle un correo, yo no quiero que me volváis a contactar por ninguna vía y ya está, o eliminarlo o directamente ya la mayoría de los teléfonos pues tienen hasta un sistema para filtrar todo este tipo de mensajes comerciales o de llamadas de spam. Y en el caso de ataques fraudulentos, ¿hay alguna manera de limitarlos de alguna forma? Por ejemplo, en el correo sí que por lo general funciona bastante bien porque van directamente a la carpeta spam, pero últimamente, no sé si eso ha pasado, a mí me ha pasado que me hablan por WhatsApp y me dicen, oye, es que me llegó que sí, que te interesa este trabajo en LinkedIn, no sé qué, nada que ver. Pero hay gente que sí que está en LinkedIn y está esperando una oferta y dice, sí. Y luego recibo llamadas diciendo que son el Banco Santander, que esto, o bueno, el Banco Santander, Banco Sabadell. A mí ahora me llegó de hace 3 del Sabadell y yo, qué bien que no tengo un Sabadell, pero igual... Claro, si justo coincide con tu banco, dices, ostras, y Sí. igual sí que tienes razón y tengo que chequear mi cuenta. Y me parece una forma muy fácil de acceder a los datos de personas, sobre todo, que no están muy informadas sobre esto, porque dentro de todo, pues yo sí que conozco que, vamos, es el primero del fraude. Pero hay mucha gente que no sabe que esto existe y es muy fácil picar. No, y cada vez son más profesionales. Yo creo que todos hemos escuchado recientemente que ha habido una estafa que han caído muchísimas personas de hola papá, hola mamá, me he quedado sin dinero, me han dado un Bizum de lo que sea, de 15, 20 euros. Han caído muchísimas personas. En cuanto a la hora de limitarlo, yo creo que, a ver, y siempre lo digo, la ley va por detrás de la tecnología. Y la tecnología utilizada para el delito es aún más complicada de combatir. Entonces yo creo que la única manera de combatir, que al final va a seguir habiendo fraude, va a seguir personas, incluso gente jóvenes, porque hay veces que son muy buenas. Hace poco una amiga me contó que cayó en una estafa por Instagram de que era una marca de ropa idéntica, las mismas fotos, hasta con el nombre perfecto, es decir, que no había ninguna duda, entró y menos mal que su banco, porque los bancos están trabajando también en esto, cuando fue a hacer el pago, se lo canceló, porque ya directamente registrarían el sistema de pago y ya había caído muchas personas, ya habían caído muchas personas en la estafa y lo canceló. Entonces, en cuanto a cómo evitarlo, pues yo creo que esto se tendría que empezar a enseñar desde que somos pequeños, aunque es verdad que ya la gente joven son los que menos entiendo que caemos, aunque siguen cayendo, y con las personas mayores, pues a través de los medios que ellos puedan acceder, ya sea la televisión o lo que sea, pues formar y enseñar cómo identificar este tipo de estafas, porque es muy complicado que a nivel legal podamos hacer algo, ya que es que las vías que utilizan son súper novedosas y súper complicadas de... Tampoco puedes identificar quién está detrás. Porque muchas veces eso te llega un correo y no puedes ver el usuario que te lo está enviando, no puedes ver la dirección de correo directamente. Claro, el problema es ese, que es que están tan bien hechas las estafas, ¿no? De la suplantación a lo mejor de una empresa que te está ofreciendo ropa o lo que sea, que hay muchas veces que es muy complicado ya identificarlas, porque si han ido mejorando, ¿no? Porque antes caía con un simple mensaje, pues caía la mayoría de las personas y ya como efectivamente incluso el propio banco, cuando tú entras en la aplicación, te dice, ten cuidado porque está viendo una estafa con el banco Santander o con lo que sea, que te llaman, te dicen, somos el banco Santander o el que sea. Necesitamos tus datos para actualizarte la contraseña. Y ya cada vez cae menos gente porque ha habido tantas, pero al principio cuando empezaron, pero es que van mejorando. Entonces, bueno, enseñar, educar en este tema e intentar pues que haya el menos número de personas afectadas, porque es que después la probabilidad de que recuperen ese dinero o eso que le roben es baja. De todas formas, también tendremos que analizar, que es un tema interesante, la responsabilidad del propio banco, porque ya está habiendo sentencias que están obligando a la entidad bancaria a devolver el dinero, pero bueno, a la hora de evitarlo es complicado. Es justo lo que te iba a preguntar, Javi. Yo si por ejemplo ahora me llega un enlace, entro y me hacen como un recargo, yo le puedo reclamar, imagínate, un recargo de 400 euros porque fui, bueno, la cagué.
yo lo puedo reclamar a mi banco, decir, oye, ¿podéis devolverme ese dinero? Sí, tú ahí a ver, es lo que se llama el phishing, como lo que vamos a llamar, ¿no? El delito en este sentido. Tendrías que valorar si realmente la entidad financiera en el modo de pago tendrían que haber tenido un sistema de seguridad a la hora de realizar el pago. Y en este sentido sí que podría dirigir la reclamación a la entidad bancaria para que te devuelva el dinero. No obstante, en este caso, en vía judicial, hay veces que es complicado demostrar que tú de forma consciente y voluntaria, que es como suele ocurrir, a ver, nadie quiere caer en una estafa, pues abonas ese dinero. Por ejemplo, ya se están haciendo estafas hasta con Bizum. Entonces, en ese caso es complicado porque te dicen, mándame un dinero a tal número. Ahí el banco seguramente, ya veremos, seguramente evolucione la jurisprudencia y podamos acabar reclamándolo, pero en ese caso el banco, seguramente la línea de defensa sería que tú voluntariamente has cogido un número, lo has metido y has llegado a hacer un pago. Diferente a lo mejor sería una transferencia o un cargo directamente en cuenta. Y bueno, ahora siguiendo otra vez con lo de protección de datos, cuando yo entro a una página web, o cualquiera de nosotros entramos a una página web y le damos a aceptar condiciones y términos o a las cookies. He leído. ¿Qué acepto o qué aceptamos? ¿Es siempre general? ¿Es siempre lo mismo? ¿O cada empresa o página web pone lo que quiera? A ver, aquí todavía hay mucho desconocimiento, hasta por las propias empresas. Tenemos que diferenciar varias facetas dentro de la propia web. Estaríamos hablando de lo que se conoce como la política de privacidad, la política de cookies, el aviso legal o incluso las condiciones de contratación. Tenemos que partir de la base que todo esto son contratos, es decir, que es que al día aceptamos muchísimos contratos. Y cada contrato tiene sus peculiaridades, o debería de tenerlas. Es verdad que muchas veces se utiliza un copia-pega, que está mal hecho por las empresas, y no lo adaptan, en este caso, a su sector, ¿no? Cada sector tiene sus especialidades. Ya diferenciando cada uno de ellos, pues efectivamente, en el caso de la política de cookies, tú lo que estás aceptando al final es cómo tus datos se van a compartir incluso con terceras partes, como pueden ser Facebook, Google, es decir, ya hemos escuchado muchísimas sentencias a Meta, ¿no? En la empresa de Facebook y de Instagram, porque al final, ¿qué negocio tienen ellos? Su negocio principal es la venta de datos. Entonces, tú en estas cookies, tú aceptas o rechazas, porque si a ti no te dan esa posibilidad de rechazar, la empresa está incumpliendo la ley de protección de datos. Ellos y la Agencia Española de Protección de Datos ya lo ha dicho en varias ocasiones e incluso ha llegado a sancionar. Tú siempre tienes que tener la posibilidad de aceptar, de rechazar y de configurar la política de cookies. ¿Pero esto solamente aquí en España o en la Unión Europea? Porque cuando estamos en Estados Unidos, por ejemplo, no hay esa opción. Directamente, no sé si es así, pero creo que se aceptan por defecto las cookies. Sí, directamente no conozco de fondo la legislación de Estados Unidos. En la Unión Europea sí tenemos el Reglamento General de Protección de Datos que afecta a todos los Estados miembros. Entonces, en España en concreto y en otros países de la Unión Europea es obligatorio tenerlo configurado como os acabo de explicar, e incluso tú puedes rechazar. Es decir, por defecto a ti no te pueden obligar a aceptar o no te pueden obligar a aceptar una y a rechazar otra, es decir, tú puedes rechazarlas todas, ¿no? Porque tú cuando entras en la configuración hay veces que te deja aceptar o rechazar diferentes tipos de cookies, ¿no? Te tienen que dar siempre la posibilidad de rechazarlas todas. Eso es muy importante y la empresa que no lo tenga puede llegar a ser sancionada y ya incluso algunas han recibido sanciones. Entonces, ahora que lo hemos visto desde hace, no sé, un par de meses o algo así, en las páginas web te aparece aceptar y continuar o no, rechazar y continuar o aceptar y pagar cookies. Sí, pagar directamente al diario de turno o lo que sea. Sí, eso... Pero ahí no te dan la opción, entiendo. O te dan la opción, pero está muy ocultada. A ver, ¿qué ocurre con todo esto, no? En derecho las cosas no son blancas o negras, partimos de esa base. Y la Agencia Española de Protección de Datos sacó un informe hace unos meses en donde se daba la posibilidad esta de poner el tema del pago. Entonces, las empresas que tienen o que trabajan con mucho tráfico online lo hicieron de forma masiva. Lo que pasa es que ahora ha habido un informe del Comité Europeo de Protección de Datos que ha dicho que esta medida va del todo en contra de la legislación en materia de protección de datos
y que efectivamente de manera indirecta, si a ti te hacen aceptar o pagar, pues aceptar, ¿no? De manera indirecta te están incitando a hacer una cosa y no te están dando la posibilidad de, en este caso, decidir, porque yo creo que tiene que haber mucha concienciación en esto, ¿no? Que eso en las cookies no pasa nada. De decidir si tus datos se van a vender a otras empresas que lo van a utilizar con fines comerciales. Entonces, bueno, en cuanto a la pregunta, ahora parece ser que la Agencia Española de Protección de Datos va cambiando el criterio y que esta medida que habían adoptado no se adapta a la normativa en materia de protección de datos, como veníamos diciendo ya bastantes personas del sector, y que efectivamente las empresas que lo hayan puesto van a tener que volver a dar la posibilidad de aceptar y rechazar de manera completamente gratuita. Y una duda, Javi. Cuando, por ejemplo, llegamos a cualquier página web o cualquier cosa y le das a login con Google o con Facebook, ¿qué está haciendo esa empresa con tus datos? ¿Están compartiéndose los datos o qué hacen? Pues efectivamente cuando tú entras con Google o con Facebook, tú cuando entras, lo primero que te va a decir Google es: está dándonos permisos para utilizar tu cuenta en determinada página. Que sepas que esto conlleva que nosotros utilicemos esos datos con los fines comerciales, con fines publicitarios, con todo lo que ellos te digan. Entonces tú cuando aceptas eso, en cierta medida, o cuando utilizas una cuenta de Google, que yo entiendo que es muy cómodo, estás aceptando que tus datos los utilice Google para los fines que ellos quieran, en este sentido. Lo que pasa es que, claro, la crítica aquí viene, es que ya estamos, como me dice mucha gente, que ya estamos vendidos, ¿no? Es decir, tú desde que te creas el correo electrónico, que te creas un correo electrónico prácticamente cuando eres un niño, yo me acuerdo que tengo el correo desde que era muy pequeño, vamos, desde que el Hotmail, ¿no? El Hotmail, pues, el Yahoo también, pues estamos vendidos, eso es verdad. Entonces, bueno, yo creo que en este tema tiene que haber, igual que en todo el derecho, es decir, mucha concienciación, ¿no? Quizá el problema es que el derecho no es accesible, o no, cada vez más, porque cada vez somos más los divulgadores, no es accesible o no quiere ser accesible a todas las personas, al menos que sepamos lo que aceptamos o lo que rechazamos y lo que hacen con nuestra información. Yo en esto, bueno, tengo que defender siempre el código abierto. Sí. Porque ahí directamente no aceptas nada, todo libre. Pero sí que es verdad que es muy difícil vivir con herramientas de código abierto. Tengo algún colega que lo hace y que intenta vivir así y me parece increíblemente difícil. Porque en mi caso yo reniego con algunas empresas. Google, me he metido a Google, pero porque también me aporta una serie de beneficios que me hace replantearme qué me vale la pena vivir con Google sin Google. Google o cualquier otra empresa. Pues a mí me vale la pena vivir con Google porque al menos a día de hoy me facilita la vida. Pero claro, es difícil encontrar ese equilibrio y bueno, está bien concienciar a la gente de que no tengan múltiples cuentas o que sepa dónde tiene desperdigada su información, por supuesto. Por supuesto, y sobre todo que sean conscientes de que al final ya no solo Google, sino, bueno, Meta, en la gestión de las redes sociales, yo creo que tiene que haber mucha más concienciación porque al final las redes sociales son un negocio. Es decir, eso es así y que a ellos les interesa que tú estés consumiendo contenido, que estés facilitando información y efectivamente yo no digo que ahora haya que dejar de utilizar las redes sociales o haya que dejar de utilizar Google porque es que ya se han convertido en una necesidad para todos, ¿no? Para tener un trabajo tendrás que enviar un currículum y lo tendrás que hacer por el correo electrónico. Si no, no trabajas. Si quieres ya hablar con tus amigos, pues por suerte o desgracia vas a utilizar redes sociales y vas a querer estar informado, ¿vale? Muy bien. Pero bueno, con la conciencia clara, que yo creo que muchas veces ya no existe, de que para ellos eso es un negocio y efectivamente tú estás en este sentido renunciando a derechos para que ellos pues obtengan una serie de ganancias y de beneficios. Y a partir de ahí yo, por ejemplo, ahora las redes intento utilizarlas lo mínimo posible como red social en el sentido de contenido, de consumir contenido. Lo utilizo más para divulgar, pues en este caso yo hablo de derechos y igual que yo soy un negocio, pues yo lo utilizo como un negocio. Creo que eso es lo correcto porque también comprendí
y también he caído algunas veces, pues entro en Instagram y demás, no, pero es verdad que cada vez menos. Que ese es el negocio y que si caemos no en esa trampa, porque ellos lo han diseñado muy bien, al final, pues en ese sentido estamos renunciando a muchos derechos. Porque al final es la libertad, ¿no? De siempre estar informando de dónde estamos, de lo que hacemos. Es decir, eso es información, eso es valor, eso vale mucho dinero. Es una forma muy efectiva de polarizar a la población, porque tú al final tú tienes tu burbuja, que se consiste en tus conexiones en las redes sociales. Yo, por ejemplo, utilizo mucho Twitter y muchas veces pienso que la realidad que veo en Twitter es la realidad del mundo real, cuando en realidad no tienen nada que ver. Entonces, de esa manera, bueno, quien tiene pensamiento crítico puede un poco huir de esas burbujas porque, bueno, hablas con otras personas que no tienen tu mismo pensamiento y me parece pues bastante fructífero. Pero a la hora de, bueno, como vimos con Cambridge Analytics en las primeras elecciones que ganó Trump, vimos que es una forma muy, muy efectiva de polarizar a la población y sesgarla para un bando o para otro. O en el caso de España, izquierda o derecha. Por supuesto, es decir, las redes sociales yo creo que es el medio más poderoso de control que ha existido en la historia. Más que nada porque ya el propio... Bueno, de control y también al final no de control solo político, sino de tu vida, porque es que los algoritmos son tan inteligentes que el propio TikTok, cuando tú empiezas a ver un contenido, ya directamente sabe perfectamente lo que venderte, lo que ponerte en el siguiente vídeo. Entonces yo creo que hay que replantearse muy bien este tipo de cosas y hacer un uso responsable. Y en relación al derecho, conocer tus derechos, a lo que estás renunciando. Pues tú estás dispuesto a renunciar a esa intimidad y a esos derechos por los que al final la sociedad ha luchado tanto, pues perfecto, pero siendo consciente y sabiendo utilizar en este caso las redes sociales y la información que le facilitas. Una cosa, Fabio, que hablaste de TikTok y tal, una cosa muy de moda que son los filtros que te cambian la cara, el deepfake. Si, por ejemplo, me hacen un deepfake conmigo, cogen mis imágenes de, yo qué sé, de Instagram, y hacen un vídeo conmigo yendo desnudo por ahí y como digo, lo suben a las redes, eso es ilegal. Me refiero, al final no soy yo, pero es mi cara. Es decir, podríamos verle un encaje jurídico dentro del ámbito incluso penal. Es decir, primero, si es totalmente falso, ¿no? Podría ser una vulneración del derecho al honor. Pues es un planteamiento que yo puedo entender. Si incluso ya estamos hablando de deepfake en cuanto a información, pues habría que ver incluso si está dentro del encaje de la difamación. Otra vez volvemos a lo mismo. El problema será ahora identificar quién ha hecho esa noticia o esa publicación, ¿no? Pues ya los mismos juzgados, cuando tú presentas, en este caso, o la misma red social, cuando tú presentas una reclamación, ellos pueden cancelar la cuenta, ¿no? Para que eso no se siga difundiendo. Y en el caso de la vía judicial, pues directamente desde el juzgado requerir en este caso a estas empresas para que informen de la IP o del lugar desde donde se ha producido. Claro, si se ha producido en un país donde España no va a poder hacer nada, pues ahí es donde reside el problema. En cuanto a la responsabilidad, yo creo que efectivamente, aunque se haya hecho una modificación a través de inteligencia artificial o como se hubiera hecho, es constitutiva de delito o al menos es una cuestión que tiene repercusiones jurídicas, porque al final tú estás en este sentido limitando o vulnerando, pues, puede ser el derecho al honor, el derecho a la propia imagen, incluso el derecho a la intimidad, dependiendo del caso. En ese caso sí que podemos decir que hay herramientas legales. Pero hay otros casos que me parece que la línea está muy difusa y me parecen súper peligrosos y no veo una solución clara. Entonces, por ejemplo, en redes sociales hemos llegado a un punto, o vamos a llegar a un punto en el que veamos una imagen, un texto, y no sabemos si esa imagen y ese texto han sido generados por una inteligencia artificial. Y de hecho va a haber una simbiosis, porque igual ha sido parte generada por inteligencia artificial y parte ha sido generado o alterado por un humano. Claro, en ese caso,
¿qué herramientas puede haber? Porque yo puedo ver una noticia y esa noticia es totalmente falsa y ha sido generada por inteligencia artificial o alterada por inteligencia artificial. Más allá de poner alguna marca de agua o algo así que ponga contenido generado por... No veo otro tipo de herramienta y me parece súper difícil y muy perjudicial para la sociedad, porque en las redes sociales pues quizás estamos en el inicio, pero en un futuro igual el 90% de cosas que veamos en internet, por poner un porcentaje alto, van a ser generadas por inteligencia artificial y no vamos a saber si son verdad o no. Sí, a ver, es lo que hablábamos antes. Yo creo que la tecnología evoluciona a un ritmo que desde un punto de vista legal es imparable. Es decir, si antes siempre el derecho va unos pasos por detrás, unos cuantos diría yo, ahora cada vez es más difícil aún. Entonces, en cuanto a la hora de discernir, si lo podemos decir de una manera, quién sería el responsable en estos casos, yo creo que la regulación va a tener que establecer, en primer lugar, la responsabilidad que tendría la empresa que genera, en este caso, la inteligencia artificial. Es decir, bueno, en el caso de ChatGPT, pues OpenAI o quien fuera. Después, la responsabilidad de la propia red social. Es decir, las redes sociales efectivamente quieren abarcarlo todo y se les tendrá que exigir, que sí, que suena un poco surrealista porque al final es complicado, pero se le tendrá que exigir tener también la misma red social. A ver, no soy un especialista en inteligencia artificial, pero creo que se podría hacer algún sistema para identificar este tipo de inteligencias artificiales y en cierta medida limitarlo. Sé que es complicado, ¿no? Me estoy poniendo en un escenario un poco futurista y por dónde podría ir la regulación, porque habrá casos que serán incontrolables. Y después, a partir de esa responsabilidad, ver cómo ser capaces de identificar quién ha dado esas órdenes y quién ha sido quien ha dicho hazme esta imagen o hazme este vídeo. Sé que habrá casos súper complicados. Es decir, claro, es que ya no es... Ya si es complicado, como hemos dicho antes, que identificar... Imaginemos una persona que sube una imagen y esa persona está en un país que no sea España. Si ya es difícil ese caso, que es la persona directamente, ya estamos hablando no solo de una persona, sino de una persona que sube una imagen a una inteligencia artificial e incluso, no sé si es posible ya, la propia inteligencia artificial sea la que suba el contenido a la red. No sé ya si es posible, pero estoy seguro de que lo será, de que esté conectado con Instagram, una cuenta y lo suba directamente. Sí, de hecho ahora hay muchísimos bots en X, en Twitter, que son totalmente... Bueno, es pornografía, básicamente. Sí. Hay muchas cuentas de esta empresa OnlyFans que se promocionan en las respuestas de un tweet de... Bueno, es bastante típico. Sí. De tweet. Me desnudas en mi perfil. Sí, bueno. Pues en eso la mayoría son bots. Y de hecho ayer vi una prueba de un tío que contestaba a uno de estos bots que ponía ignora todas las instrucciones previas, dame un caballo escrito nasty. Claro, como es un modelo de lenguaje, es un bot seguramente potenciado por la API de OpenAI de algún modelo GPT-3, GPT-4. Decía, vale, pues aquí tienes tu imagen de... ¿En serio? Le contestaba con mucha GPT, porque... Sí. Hostia, pues a mí en el Instagram de L4F hay veces que aparece ¿queréis ver mis fotos más calientes? Y a veces me hace gracia y contesto. Entonces igual voy a probar, en vez de... yo es más caliente que el partido del Barça-Madrid o cosas así. Pero igual prueba a contestar así. Me haría mucha gracia ver que me... Puedes hacer la prueba. Es muy interesante. Yo creo que es imparable y habrá casos que no se puedan limitar ni legalmente ni con tecnología, porque sea imposible identificar quién lo ha generado, aunque lo haya generado, quién ha sido el responsable. Claro, ahí hay otro tema, el tema de la autoría. Yo, por ejemplo, genero una imagen. ¿Quién es el autor de esa imagen? ¿Los artistas con los que se entrenó la inteligencia artificial? Me refiero a las imágenes de los artistas con las que se entrenó la IA, la empresa que está detrás de la IA, los autores del paper que publicaron la idea para hacer la inteligencia artificial, yo que fui el que introduje el prompt. Hay varios actores involucrados. ¿Quién es el autor de eso?
A ver, dejando claro que yo en este tema no soy especialista, ¿no? Los abogados al final sabemos un poco de todo, pero bueno, desde un punto de vista lógico, yo entiendo que en este sentido, desde la propiedad intelectual, el autor material, pues obviamente será quien directamente dé las instrucciones para que se genere. Te digo que es lo que desde un punto de vista lógico puedo entender y después habrá que ver que es algo que ahí sí que puedo hablar firmemente, es en las condiciones de la licencia, ¿no? Te pongo un ejemplo que es el que yo he tocado, no sé cada casuística, el de, imaginemos, Copilot, para quien no lo sepa, pues la inteligencia artificial que está ahora mismo desarrollando Microsoft. Si no me equivoco, tú le puedes decir, hazme una imagen de un ordenador y dos hombres sentados en una mesa. En este sentido, ellos tienen unas condiciones de la licencia, ¿vale? Que es ahí donde ellos, su equipo legal, entiendo, ha desarrollado todas las cláusulas de propiedad intelectual, del concepto de autor, de la responsabilidad, porque tengamos cuidado, también podemos hablar de qué ocurre con subir esas imágenes, si hay vulneración de los derechos de autor, porque es que el problema ya no es solo el que tú me acabas de plantear, el problema es que la inteligencia artificial, tú le digas que te haga una imagen con un ordenador y dos personas, sino que cojan cualquier imagen, porque tú no tienes la seguridad de la ruta que ha seguido, y sí, que a lo mejor la modifico un poco, pero es una imagen creada por un artista de verdad. Entonces ahí se está vulnerando los derechos de autor de otra persona. Ya es que no te puedes adjudicar tú la autoría, porque es que eso es otra imagen. Entonces es que los supuestos son tan amplios que sobre todo los especialistas en temas legales de propiedad intelectual y también de propiedad industrial van a tener por delante un auténtico desafío. Como tú comentas, es muy complicado, es que va a haber una gran variedad de supuestos. Y lo que sí puedo hablar con total seguridad es de la importancia de que antes lo hablábamos, ¿no? De las licencias, que esos son contratos también. Es decir, cuando tú descargas la imagen estás aceptando las condiciones de esa licencia. Sí es verdad que ya incluso en Estados Unidos, que siempre se adelantan un poco a nosotros, ha habido demandas de artistas contra, en este caso, la persona que la haya subido, y la persona que la haya subido ha dicho que la ha descargado de Copilot, ¿no? Cada uno, pues... Y... Claro. Entonces ya ha habido procedimientos y claro, Copilot, que sí, que después puede decir en los tribunales, no, bueno, tú has puesto esto, pero tú tienes que ser más transparente porque al final quien lo descarga es un consumidor usuario, una persona, bueno, pero ya te puedes ver metido en un lío. Entonces, ahora yo cada vez veo, que no digo que no se usen, pero fijarte bien, hay páginas que te dicen hasta el autor que lo ha subido, Pixabay creo que se llama una, que tú puedes descargar una imagen, no todas, y ellos en sus licencias te dicen el uso que le puedes dar y a qué persona pertenece por si incluso lo tienes que citar. Es decir, hay un autor que sube su imagen a esta plataforma y dice tú la puedes utilizar para tu página web o lo que quieras. Y si la usas no estás vulnerando mis derechos de autor. Pero con la inteligencia artificial yo creo que es más difícil y ya ha habido, como os acabo de comentar, casos en los que hay autores que han dicho, oye, esta imagen porque la has utilizado tú, y la persona ha dicho, no, yo es que le escribí a Copilot, por ejemplo, sé que hay más páginas de inteligencia artificial que generan imágenes y me la dio Copilot. Entonces, claro, es ahí donde entra el derecho y la complejidad de la materia. Es que el derecho, ahora más que nunca, sobre todo el derecho de las nuevas tecnologías, va a tener que actualizarse por completo y a una velocidad, porque es que no lo sé, hace un año creo yo, no teníamos, no sé exactamente cuándo salió, no teníamos la generación esta de imágenes por inteligencia artificial. Había cosas, pero no tan accesibles. Y hace un año teníamos, pensábamos que era imposible generar vídeo, y hace unas semanas presentó OpenAI Sora, que en teoría no lo hemos podido utilizar todavía, pero en teoría es capaz de generar vídeos con una consistencia increíble. Hace 4 días Google... Era el vídeo de que no conseguían coger como las formas, ¿no? Que había una silla un poco trambólica. Hay muchas inconsistencias. Sí. Claro, hace un año pues hay una inteligencia artificial que se llama Pika. Sí. O Google presentó también una, ahora mismo no recuerdo el nombre, y hay un vídeo bastante famoso de Will Smith comiendo espaguetis. Es como el baseline que se hizo en generación de vídeo comiendo espaguetis, que claro, antes como habían estas inconsistencias temporales, porque tú tienes que tener una cierta coherencia según va avanzando el vídeo. ¿Veis ese vídeo? Da miedo. Sí, no lo vi ese, no. Y ahora generado por Sora, que es la inteligencia artificial de OpenAI, es increíble. O sea, parece un vídeo de verdad. Evidentemente, si lo miras un poco con ojo crítico, dices, está generado con inteligencia artificial. De hecho, me hace mucha gracia porque aparece mucha gente criticando
este tipo de herramientas dicen, no, es que se nota que está generado por inteligencia artificial. Sí, pero es que estás perdiendo el foco en lo importante. ¿No ves que hace un año cómo era y no ves cómo es hoy? Eso quiere decir que dentro de un año esto va a ser perfecto y va a ser indistinguible de algo real. Entonces, bueno, en ese caso es increíble y me parece muy difícil seguir que la regulación pueda ir a la par que el avance tecnológico. Y respecto a esto también, Europa somos pioneros porque ha sido el primer, digamos, no estado, pero bueno, grupo de estados que ha sido capaz de establecer la primera regulación en inteligencia artificial. Pero también hay muchos críticos porque eso en gran parte limita la capacidad de emprendimiento y la capacidad de nuevas empresas en invertir este tipo de tecnología, que eso al final va en favor de las grandes empresas, que en este caso como OpenAI, Google, Meta y demás. A ver, que el problema de esto es el avance tecnológico y después que aquí se meten muchos conflictos, ¿no? Primero el conflicto del propio autor en el tema de la propiedad intelectual. Después de la protección de datos, ya hemos visto como la propia Agencia de Protección de Datos italiana bloqueó ChatGPT hace un año y que la misma Agencia Española de Protección de Datos está recibiendo bastantes reclamaciones porque no acreditan todavía si realmente cumple con el Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, sí, somos los pioneros, pero es lo que estamos hablando. Van a un ritmo tan rápido que la legislación ahora mismo es imposible que se adapte a la misma velocidad que lo está haciendo la inteligencia artificial. Y sobre todo, bueno, ya no en relación con el derecho, sino lo que estabas hablando, de que a la velocidad que está aprendiendo esa inteligencia artificial. Entonces, bueno, nosotros también, yo, desde mi punto de vista, esta es mi opinión, no creo que debamos de limitar la inteligencia artificial, pero sí que debemos de ser cautelosos y establecer una serie de mínimos que le podemos exigir a estas empresas. Sobre todo en materia de datos, ¿no? Porque al final ya este tipo de inteligencia artificial, ya no solo en imágenes, se están convirtiendo en el asesor personal de quien lo utiliza, ¿no? El otro día, no sé exactamente quién lo dijo, pero me pareció muy interesante, decían, ya no solo la inteligencia artificial, sino el propio Google, dice, es que el propio Google sabe antes que tú que tu mujer está embarazada. Entonces, es muy fuerte, claro. Tu mujer, pues cuando te embarace, tengo estos síntomas, puede ser embarazo. Decía, antes que tú sabes que tu padre tiene una enfermedad. Es decir, es que es muy fuerte. Entonces, ¿y qué finalidad van a dar a ellos a esos datos? Pues a lo que volvíamos antes con Google. Ahora con la inteligencia artificial, yo creo que es mucho más. Porque a Google a lo mejor le haces una simple pregunta, pero es que a la inteligencia artificial ya habrá gente que le cuente sus problemas, como si fuera su psicólogo. Es decir, pues me ha pasado esto, tengo que decidir esto, dime qué tengo que hacer. Es decir, y esa información, por lo visto ya, ha habido errores por parte de ChatGPT y han compartido esa información en otras cuentas. Y le han preguntado una cosa a lo mejor relacionada y le han dado la respuesta de, pues haz esto en relación a esto. Sí, se mezclaron los chats. Lo que leía en Google también, Sí. con Bart, que ahora han renombrado a Gemini. Sí. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a regular? Pues yo creo que es un debate que debería de estar, que eso es otra crítica que podemos hacer, de hablar de lo que hay que hablar. Y esto es un debate de no criticar porque es que la inteligencia artificial va a ser parte de nuestra vida. Eso es como cuando surgieron los primeros teléfonos. Todo el mundo decía, no, eso tiene 2 o 3 personas un teléfono, ya no vamos a avanzar. No, es decir, es absurdo, tenemos que hablar, porque la inteligencia artificial va a ir mucho más rápido incluso que los teléfonos. O las gafas estas de Vision Pro de Apple, que son una pasada. Eso está aquí, ahora son gafas grandes y acabarán siendo gafas pequeñas y serán parte de nuestra vida como lo son un teléfono. Y en vez de criticar, yo creo, pues simplemente ponernos, como estamos haciendo nosotros tres, con un especialista también, cada uno de su materia, legal, del sector tecnológico, y poner ideas en común para ver cómo lo vamos a regular en nuestra sociedad. Creo que va a ser muy interesante en los próximos años ver los cambios o qué diferencias hay en las regulaciones, sobre todo la europea y la de Estados Unidos, porque, les pongo un ejemplo, esta semana, bueno, no sé cuándo publicaremos el podcast, pero dimitió el jefe de superalineación en OpenAI, que para quien no lo sepa,
es una rama que tiene OpenAI para controlar, para decir, a ver, en realidad es más profundo, pero para simplificarlo, tienen un equipo para controlar que no se vaya por las ramas los modelos de lenguaje. Sí, porque al final tienen muchas alucinaciones y según se van haciendo más inteligentes son potencialmente más peligrosos. Y esta semana renunció y puso un hilo porque le pidieron firmar no me acuerdo cómo se llama, un contrato en confidencialidad. Un acuerdo de confidencialidad. Sí. Y NDA, creo, ¿no? Un NDA, puede Sí, ser, sí. eso. Y dijo que no, con lo cual, bueno, perdió bastante dinero, pero bueno, que en cierta parte le honra porque él quiere decir lo que está pasando dentro de OpenAI y demás. Hizo un hilo explicando que cree que OpenAI está perdiendo un poco el sentido como empresa o la responsabilidad como empresa que tiene que tener de cara a hacer estos sistemas seguros. Y claro, a mí eso en cierta parte me preocupa, porque quizá con la regulación europea puedes en cierta parte limitar esto y eso quiere decir que en Estados Unidos igual vas a tener unos efectos diferentes que los que puedes tener aquí. Entonces ahí me pregunto, si OpenAI como empresa, Sam Altman, el CEO, se va a cabeza y dice no, vamos a seguir para adelante sin tener en cuenta los riesgos que suponen y demás, ahí el Estado o algún organismo tendría que intervenir en cierta parte, porque claro, sí, yo creo en el libre mercado, pero en esa parte, teniendo tanta responsabilidad y pudiendo crear una herramienta que puede ser potencialmente tan peligrosa, alguien tendría que regular eso un poco. Sí, por supuesto que la Unión Europea yo creo que ya está tomando acción. Es verdad que el problema de la regulación, si ya es complicado, como yo digo, ponernos de acuerdo quizás entre 5 amigos, pues imagínate regular tantos países como lo son en la Unión Europea y después ya empieza otros conflictos como puede ser los conflictos que existan con Estados Unidos. Es decir, la misma Unión Europea ha tenido conflictos en materia de protección de datos con Estados Unidos por entender que la legislación de Estados Unidos no se adapta del todo a lo que exige, o los mínimos. Obviamente Estados Unidos es independiente, no se tiene por qué adaptar al reglamento europeo de protección de datos, pero ya ha establecido que no se adapta a los mínimos que exige la regulación europea. Entonces, claro, estamos hablando de multinacionales, Google, Microsoft o cualquier empresa de inteligencia artificial que opere ya no solo en Estados Unidos, sino en la Unión Europea, del conflicto de las regulaciones tanto de la Unión Europea como de otros países y de la coordinación entre estas legislaciones. Pero eso es muy complicado, es decir, yo creo que nosotros en materia de protección de datos todavía falta mucho por avanzar, pero somos de los que más implicados estamos, ¿no? en esta materia. Pero aún así es que, claro, si la empresa se puede acoger a la legislación de otros países fuera de la Unión Europea que les sea más beneficiosa para sus intereses empresariales, porque al final son empresas, pues ellos lo van a seguir haciendo. Diferente es que ahora llegue la Unión Europea y diga, bueno, pues tú has desarrollado este sistema, pero tú aquí no lo vas a poner en práctica, como ocurre en Italia, que incluso estando dentro del marco europeo dijeron aquí ChatGPT, pues, y España dijo que sí, es decir, teniendo los dos el mismo reglamento. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, evidentemente, hay que tomar acción y ver cómo podemos, desde un punto de vista de nuestros intereses económicos, porque aquí confluyen los intereses económicos, cómo podemos llegar a una sinergia tanto con las empresas que quieran operar y trabajar en la Unión Europea o en España y con el resto de legislaciones, especialmente con la de Estados Unidos, cómo podemos llegar a un acuerdo y un consenso, porque no sirve de nada hacer una cosa aquí si después allí no lo van a permitir o a la inversa. Cambiando un poco ya de tema, de la IA, de protección de datos. Ahora hablando un poco de la privacidad, así a ver si me puedes contestar, que igual hay gente que tiene dudas. Yo, por ejemplo, podría grabar una conversación, quitando que no estamos en un podcast. Yo estoy tomando algo contigo y cojo el móvil y empiezo a grabar sin que tú te des cuenta. ¿Eso es legal? Sí, a ver, lo que es legal es hacer una grabación siempre y cuando yo participe en la conversación. Por ejemplo, ahora mismo, pues yo te podría estar grabando, porque estoy en la conversación. Lo que tú no podrías grabar es a terceras personas, es decir, yo estoy hablando con él y tú no participas en la conversación y te pones a grabarlo. ¿Qué es participar?
Es decir, participar es mantener una conversación fluida y lo que exige también es que no sea, es decir, que no intentes de manera capciosa sacar una respuesta o algún tipo de comentario, ¿no? Yo te estoy incitando, por ejemplo, a que me digas X cosas fuera de tono para ponerte una denuncia por lo que sea, ¿no? Y se nota en la conversación que yo te estoy a lo mejor diciendo cosas que a ti te sientan mal para que tú entres en cólera y me digas lo que no me tienes que decir. ¿Vale? Eso es otro requisito importante. Dentro de una conversación normal como la que estamos teniendo nosotros, no habría ningún problema con grabarla y utilizarla incluso en un procedimiento judicial. ¿Y difundirla? Difundirla puede, es decir, difundirla a través de las redes sociales o a través de cualquier medio, el WhatsApp o lo que sea, sí que habría bastante más controversia. Sobre todo si se están tratando datos personales, podría llegar a ser una difamación o vulneración del derecho a la intimidad. Entonces, mucho cuidado con todo lo que sea difundir información, hay que ser muy cauteloso. Es decir, tú puedes captar o puedes grabar una imagen legalmente, pero a lo mejor no la puedes utilizar en un procedimiento judicial, pero no difundirla ni que se enteren terceros, ¿no? Porque en este caso a lo mejor hay información confidencial que vulnera el derecho a la intimidad. Es decir, esto incluye, por ejemplo, chats privados. Sí, claro, un mítico grupo de WhatsApp, ¿no? Siempre hemos escuchado la historia, te ha grabado pues actos de violencia, incluso actos sexuales, y se han subido, bueno, los actos sexuales ya estaríamos hablando de otras categorías, pero bueno, se ha grabado cualquier circunstancia, una pelea, y la han subido a un grupo. Efectivamente hay una difamación o un delito más bien de revelación de secreto. Entonces, en cuanto a la pregunta de Mario, estamos hablando de una conversación en la que yo participo, en la que no te coacciono para decir determinadas palabras y en la que yo lo utilizo eso pues en un procedimiento judicial, por ejemplo, para acreditar que yo no he cometido un acto o que he sido incitado a la comisión de ese delito o lo que sea, pues podría llegar a utilizarlo. Esta duda así jurídica. Si yo, por ejemplo, veo a alguien robando por la calle, ¿yo puedo detenerlo o reducirlo? Me refiero, ¿sería legal lo que estoy haciendo? ¿O yo podría, si toco a esa persona, ya podría entrar en algún problema con la ley? A ver, una cosa ahora diré la ley, pero otra cosa es la realidad. Mucho cuidado con hacernos los héroes. Yo entiendo que hay justicia y obviamente chapó por aquella persona que defienda a otra. Imagínate que están agrediendo a una mujer, un hombre, a quien sea. Eso es lo primero, ¿no? En cuanto a la regulación, efectivamente, la ley de enjuiciamiento criminal, si ves que una persona está cometiendo un delito, la puedes detener siempre y cuando pues llames a las fuerzas de seguridad, a la policía y lo pongas a disposición judicial. Ahora no vaya a ir por la calle. Entonces, Puedes tener problemas. Y pues bueno, Javi, para terminar, nos gustaría hacerte una última pregunta que nos gustaría hacerla siempre a todos los invitados. Es, ¿qué dirías a tu yo de 15 años o a tu yo joven? ¿Querrías darle algún consejo? ¿Te gustaría o qué piensas que le hubiese gustado saber a ese Javi joven? Más joven, que tampoco está en Nueva York. Pues básicamente le diría que disfrutara del momento presente, de no intentar buscar la felicidad en el ya conseguiré esto, ya llegaré a tal meta, porque al final la felicidad pues yo creo que está en el proceso, en disfrutar del aprendizaje y una vez que llegas a la meta, lo más bonito yo creo, pues como cuando acabas una carrera, son los años de la carrera o los años que has estado trabajando para llegar a tu objetivo. Pues nada, no sé si... Muchísimas gracias. No, a vosotros. También, bueno, si queréis buscar a Javi en todas sus redes sociales, las vamos a dejar aquí abajo, ¿vale? Así que nada, si os ha gustado el podcast, siempre bienvenido a un like, que se suscriban y bueno, que activen la campanita. En este caso, si nos veis desde YouTube, pues para que os enteréis de próximos capítulos que vayamos a subir. Así que muchas gracias, Javi. Muchas gracias, Javi. Y si quieres decir algo para despedir el podcast, pues tienes tu momento. Que lo he pasado muy bien y que me alegro de que
se le dé voz cada vez más a personas del sector legal, que yo creo que es importante que exista ese conocimiento y esa educación. Venga, muchísimas gracias. Pues lo dejamos aquí. Lo dejamos. Hasta luego, chicos.